con el nuevo que vamos a presentar, Seguimos jugando en casa. Se llama Miguel Ángel González García, natural de Astorga, León, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, es director del Archivo Diocesano de Astorga y del Archivo Histórico Diocesano de Ourense. Ha sido canónigo, archivero y director del Museo de la Catedral de Ourense. Por cierto, es una de las joyas que tenemos en Ourense. Junto con el Pórtico del Paraíso hay que ver el Museo de la Catedral de Ourense. Delegado diocesano de Patrimonio de Ourense, profesor de Historia Antigua de la Iglesia del Instituto Teológico Divino Maestro de Ourense, adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación de Archiveros de la Iglesia de España. Ha sido profesor invitado de Historia del Arte de la Universidad de Vigo. Ha dirigido las revistas Diverse Rerum de los Archivos Eclesiásticos de Ourense, Porta da Aira, da Historia del Arte Orensano y actualmente Arte Vivo, o Archivo Vivo, perdón. Es académico de las Academias Matritense y Genealogía de la Ouriense, Mindoniense, de San Rosendo y de una docena de asociaciones científicas. Por cierto, escribe siempre en nuestra revista, siempre habrá un artículo de investigación de Miguel Ángel. Autor de 32 libros y de cientos de trabajos de revistas de investigación, muchos de ellos dedicados al patrimonio de la ciudad y diócesis de Astorga. Miguel Ángel, cuando quieras. No te sacamos los minutos. Buenas tardes, muchas gracias. Yo estoy aquí por una razón de amistad admirada con estos señores que han puesto en marcha una realidad que no existía. A mí me nombró delegado, no del camino, porque eso no existía, de peregrinaciones de la diócesis, hace ya muchos años el obispo Diego Reboredo, porque no había peregrinaciones, pero sí íbamos a Santiago en peregrinación, cuando era Año Santo sobre todo. Y en ese momento fue cuando una serie de señores, que no eran, diríamos, intelectuales, pero que eran unas personas generosas y buenas, entusiastas, se pusieron a pensar que aquí había un camino y que había que resucitarlo porque se había muerto. El paso de los peregrinos había cesado hacía mucho tiempo y poco a poco han convertido el camino mozárabe, el camino como le llamemos, en una realidad en la que tantos pasan por aquí y en la que tantos disfrutan y gozan de esa sensación maravillosa de sentir que uno tiene una meta y que camina por ella y que encuentra gentes que les ayudan y que les invitan a seguir caminando. Muchas gracias a esta asociación, de la que yo me siento un poco capellán, pero sobre todo muy amigo de ellos. Y mi respeto y mi gratitud por lo que hacéis. Un congreso que se celebra en Ourense, me parecía a mí que aunque yo no descubriera, y no voy a descubrir ningún Mediterráneo, no dejara de pensar en alguna realidad jacobea de esta tierra. Y creo que sería casi un pecado no detenernos en una realidad que es más que jacobea, es mucho para nuestra historia, para nuestra religiosidad, para nuestro patrimonio, que es el monasterio de Santa María la Real de Oseira. Porque aquí recala el camino haciendo un desvío, pero que al mismo tiempo es un espacio del que nadie vuelve indiferente y que todos recuerdan. Porque además en Oseira como que se concentran una serie de realidades que tienen que ver con el camino, con ese camino que mira a Europa o que viene de Europa o que va a Europa. Es un camino que ojalá sea un camino de peregrinación. No vamos a prohibir a nadie que vaya por un camino siendo turista. Por desgracia, hasta no se lo podemos prohibir a un sinvergüenza que hace fechorías en el camino, como así sucede. No podemos prohibir que haya negocios en el camino. Los negocios son también un apoyo a los peregrinos. ¿Qué serían nuestros caminos sin esas tiendas, sin esos albergues, sin esos lugares? Pero naturalmente quisiéramos que no se perdiera el alma del camino. Oseira, para los que no seáis de aquí, pues a lo mejor es un pequeño guiño. Voy a hablar algo deprisa porque me voy a referir sobre todo a imágenes, y las imágenes no tienen el lenguaje universal, todos las entendemos. Y después en el texto que ya he entregado escrito me remanso un poco, dando las razones, poniendo los testimonios
aportando los documentos que pueden resumir esa historia de Oseira Jacobea, que tampoco es nueva, yo mismo he escrito cosas de ella, pero que reunidas nos da la idea de que no estamos en un lugar de pequeña monta, sino un lugar de esos primordiales. Oseira, para los que no sois de aquí, pues puede ser una invitación a que lo conozcáis. Para los de aquí es simplemente un recordatorio de lo que amamos y conocemos y de lo que valoramos. Un monasterio antiguo y rico. Duda si es el primero que se unió al Cister, pero evidentemente ya en el siglo XII está constituido este monasterio. Un monasterio cisterciense, es decir, un monasterio que viene de Francia. Los monjes cistercienses vienen de la fundación, de la renovación de la regla de San Benito por San Bernardo, que se extendió con un éxito extraordinario. Lo que significa es que aquella reforma era esperada, era necesitada y había gente que la seguía. La historia de Oseira tiene ya desde atrás documentos y libros, simplemente un guiño a todos ellos. Los libros, la colección diplomática rica del archivo de la catedral, de otros archivos que hizo el profesor Romaní. Estos libros de grandes imágenes, pero también de textos serios del padre Damián, en los que yo también he colaborado. Un monasterio que nace y que se enriquece a lo largo del siglo, en ocasiones porque un incendio lo destruye y hay que reconstruirlo. Un monasterio que puede recrecerse en grandeza porque es rico. ¿Y por qué es rico? Porque recibe donaciones de tantos que quieren ser encomendados en sus oraciones por los monjes, y que se hace propietario de prioratos en toda Galicia, entre ellos el de Marín, porque los monjes comían pescado y tenían que proveerse de aquellas pesquerías de los ríos y del mar. Y Oseira y Marín tienen una relación histórica muy importante que para nosotros gastronómicamente también es de subrayar, porque este pulpo que hemos comido hoy en la comida y que forma parte de nuestras riquezas culinarias, Carballino, viene con ellos, viene con los monjes de Oseira, y aquí se establece. Un monasterio que tiene muchas cosas hermosas, patrimonio importantísimo de claustros, de salas, de la gran iglesia conventual, con un plano que se multiplica porque crece y porque se van haciendo necesarios diversos espacios. Bueno, este monasterio que tiene esta riqueza grande, que yo simplemente insinúo, pues llega casi íntegro y llega con mucha vitalidad hasta la desgracia de la desamortización, y que después hay que ir viendo cómo se va recuperando. Mendizábal creyó que ponía una pica en Flandes quitándole los bienes a la Iglesia, y lo que hizo más bien fue quitar gran parte de nuestro patrimonio y enriquecer a los que ya eran ricos, y en absoluto a los que se pensaba que deberían beneficiarse de esas tierras que tenían los monjes. Pero después así quedó. Poco a poco la gente consideró que el monasterio era una cantera para coger piedras para sus casas, para hacer sus carreteras, y sin ningún escrúpulo, porque quizá tampoco había una gran sensibilidad artística, pues se fue vaciando, se fue convirtiendo en lo que las viejas fotos nos declaran. Estas grandes, el refectorio sin bóvedas, el calefactorio desprovisto de lo que la acompañaba, naves que se quedan convertidas en esqueletos, y hasta en este caso hubo una mala restauración porque la biblioteca, la puerta, era como un búho, la sabiduría, y que en las reformas no entendieron eso y lo suprimieron. Hasta que en el siglo XX el obispo Cerviño logra que una comunidad francesa venga a recuperar el monasterio de Oseira. El primer abad, los primeros monjes que entran en unas ruinas, verdaderamente hay que quitarse el sombrero ante aquellos héroes que estaban viviendo allí, recuperando una vida monástica, pero con una austeridad obligada casi, que hoy nos parecería a nosotros hasta inhumana. Estos monjes que después continúan, y llega ya los tiempos más modernos, con más poder económico, con más posibilidades, con ayudas, pero sobre todo con la genialidad de un padre Juan María, que es un monje que reconstruye prácticamente con soluciones novedosas e inteligentes, como esta bóveda del refectorio, que lo hace con complementos prefabricados. Poco a poco pues se va recuperando el monasterio para hoy poder ver cómo se ha
convertido en un espacio completo, íntegramente restaurado, con esos tejados que se intenta no desfallezcan en su misión de preservar un gran edificio. Antes y después, el gozo de que hoy tenemos una historia viva, arquitectónica. Y hay un recuerdo que para mí es muy personal y muy necesario al padre Damián, el gran historiador del monasterio que falleció hace pocos años, casi centenario, que tenía obsesión por su monasterio, por descubrirnos las facetas de su historia y también porque se recuperara tantas facetas de su vieja historia de peregrinación. Y en este monasterio que nace, ya sabéis que los cistercienses plantaban sus monasterios en el desierto, en la nada, no querían compañías, les molestaba cualquier otra presencia. Y cuando nacen, pues Oseira era un lugar de osos, era una selva, diríamos, entre comillas, donde no había trazas de ningún tipo de habitación anterior. Y es allí donde ellos se asientan porque buscan el silencio, buscan la discreción y con ese espacio que ellos van a convertir en una pequeña ciudad, pues van a tratar de crear un espacio atractivo. ¿Es atractivo? Sí, claro que es atractivo, porque por donde no pasaba ningún camino, porque por los desiertos no pasan caminos, acabaron pasando los caminos. El camino de Santiago, por supuesto, también. Aunque la línea recta es la más corta entre dos puntos, en ocasiones así no es. Y este es un caso, hay un desvío. Pero un desvío que eficazmente hacen tantos peregrinos. ¿Por qué? Porque tú vas a donde te abrazan, donde te acogen, donde te reciben, donde te dan de comer, donde te curan. Y hasta donde si te mueres, te entierran. Y así están estos caminos del sur, los mozárabes, los viajes. Yo no voy a entrar en eso porque además hay mucha literatura escrita y muchos sois de estos territorios que acaban desembocando en estas tierras de Ourense. Y luego pues hemos ido estableciendo itinerarios, hemos ido marcando las rutas. Los amigos del camino han hecho hasta unas señales de un escultor local que son únicas y que son hermosas. Y así ha sido. Y ahí tenemos ahora a Oseira. Fijaros en ese paisaje casi como una isla de habitación y de acogida. El camino, por supuesto, se convierte en una presencia viva y necesaria y conveniente en este monasterio, que felizmente sigue teniendo monjes, no los que quisiéramos, pero al menos con la vitalidad suficiente para darnos esperanza. Y, por supuesto, los monasterios son, antes de tener ninguna vinculación con los caminos de nada, son lugares de acogida, porque la regla de San Benito insistía mucho en que quien venía y llamaba a la puerta de un monasterio era Cristo que llegaba, y al que había que atender, al que había que lavarle los pies, al que había que sentarlo a la mesa, al que había que darle aquel abrazo que cualquiera daba, porque además ese abrazo era el que el Señor iba a reconocer cuando nos juzgue. Fui peregrino y me acogisteis. La regla de San Benito lo reserva y lo marca, y por eso también todas las reglas benedictinas, la propia y después esta renovada de San Bernardo, tienen mucho interés en esta atención al peregrino. La iconografía, en este caso, es de San Agustín, pero ese peregrino que llega y que es Cristo a quien el santo lava los pies. La regla de San Benito, que es un monumento de inteligencia, 15 siglos, y sigue funcionando. ¿Qué regla funciona después de 15 siglos? Primero porque no es una regla agresiva, no es una regla desproporcionada, no es una regla de talibanes, es una regla de personas que tienen que vivir y convivir, y funciona, y funciona. Por cierto, San Benito está presente en la devoción de Oseira y como un monasterio cisterciense, San Bernardo y San Benito. Oseira jacobea hospederías y albergues. Cuando ya el camino de Santiago y Santiago se convierte en una especie de voluntad de llegar allí, un imán que atrae con Roma y con Jerusalén, las tres grandes peregrinaciones, a Roma llevan todos los caminos y a Santiago llegan también todos los caminos.
estos que nosotros oficializamos y le damos una categoría de primera, pero también otros peregrinos inventaron o improvisaron sus rutas y sus trazos. Y, por supuesto, donde hay un monasterio acaba pasando un camino que también va a Santiago. Por cierto, que va a Santiago o que viene de Santiago. ¿Un peregrino se acaba cuando llega a Santiago, cuando le dan la Compostela, o sigue siendo peregrino hasta que llega a su casa sano y salvo, que muchas veces no sucedía así? Porque por Oseira el paso de algunos peregrinos, de bastantes, es de regreso. No querían repetir lo que ya conocían, sino que querían conocer novedades. Y aquí en Orense hay un Cristo famoso y milagroso al que también tenían los peregrinos, siempre ansiosos y deseosos de novedades, sobre todo devocionales, conocer y visitarlo. Habría hecho Nicodemos, le crecía el pelo, todas esas cosas que se cuentan, pero que funcionan a la hora de tener atracción. Y muchos peregrinos venían de Santiago por este camino y pasaban por Oseira. Son los peregrinos de retorno, que son, yo creo que tan peregrinos como los que van, porque cuando se llega a una meta, pero no es el destino definitivo de una vida, hay que recuperarse, hay que volver a la casa propia. Y en este caso, pues el monasterio comienza ya a tener un espacio para acoger a esta gente que llega. Un hospicio le llaman, que en este plano del monasterio se sitúa un poco al margen de lo que es la trama monástica, para que incluso esos que vienen no molesten demasiado. Pero ya las hospederías monásticas, las que no eran solo para peregrinos, sino para todo aquel que venía de camino, ya crearon en Oseira pues hasta una capilla para sus cultos, como el profesor Valle estudió, que era muy propia de los monasterios cistercienses. Y luego, en el siglo XVIII, se hizo un edificio profeso para acoger a los peregrinos, el hospicio, que ahora es de propiedad privada, y allí está instalado un museo etnográfico que tiene cierto interés. Pero luego también en lo que es la trama del monasterio hay un claustro de la hospedería, que también se llama a veces de las caballerizas, porque cuando venían, sobre todo, no solo los peregrinos eran indigentes o pobres o limitados, sino personalidades que se acogían a los monasterios porque tampoco había otros lugares donde detenerse y descansar. Pues venían en coche, venían en caballo, y los caballos tenían un espacio para ser ahí atendidos y recogidos. Este es el primer claustro, el claustro de la hospedería, que es el claustro un poco más oficial. Estoy mirando el reloj porque no quiero pasarme del tiempo. Pero después también crearon más modernamente, ya con la renovación de los monjes, una hospedería monástica que hoy sigue siendo un lugar donde algunos podemos pasar allí unos días haciendo ejercicios o descansando o reuniéndonos, que ha sido repetidamente actualizada y modernizada y que forma parte de toda esa oferta de acogida. Juntamente tuvo una botica, porque los monasterios cultivaban plantas y fabricaban medicinas y atendían con esas también a los enfermos que llegaban en el camino. Y luego ya, cuando este camino que estos señores han puesto en marcha, yo me acuerdo que empecé a encontrar que me llamaban desde Badajoz, que venía un grupo y a ver dónde se podían acoger en Orense. Yo hablaba con ellos y decía, aquí no hay ningún sitio, no tenemos ningún albergue, ni hay nada. Los salesianos, los maristas, a veces accedían a acoger en sus colegios a estos grupos que venían. Y, por supuesto, también empecé a tener gente que me decía, queremos ir a Oseira, ¿dónde nos hospedamos? Y yo llamaba a los monjes y, bueno, hacían lo que podían, pero como que les desbordaba. Si era uno o dos, lo acogían en esa hospedería y no pasaba nada. Pero cuando ya se empezaron a sumar, ya aquello no era lo que entendían que se podía hacer. Entonces, en el año 1997 crean lo que sería una inicial hospedería, en una parte que habían ocupado esos primeros monjes que vinieron a recuperar el monasterio. Ahí, en esas celdas, les acomodaron, pero tenía acceso un poco dificultoso y tampoco tenían las mínimas comodidades. Ya en el año 2002 crean un pequeño albergue, que es la parte baja de la hospedería. También provisional, porque hasta para los servicios higiénicos tenían que utilizar una habitación de la hospedería. Pero esto sigue dando pasos porque la peregrinación sigue existiendo, sigue creciendo, y en el año 2012 ese albergue primero se dignifica
y se acondiciona. El padre, que había dejado ya de ser abad, de aquí había pasado a Dueñas, Juan Javier, bendijo esa nueva instalación donde ya hay unas literas, donde ya hay unos servicios, donde hay unas mesas, donde hay pues una mínima seriedad para acoger a los que llegan. Y luego ya en el 2021 este mismo albergue tiene otra recuperación, otra mejora con las ayudas de la Xunta. Este es el momento de esa inauguración en tiempos de pandemia que siempre uniremos a las dichosas mascarillas. Y, por supuesto, últimamente, ya en el año 2023, pues hay un nuevo albergue que ha aumentado la capacidad de Oseira como lugar de acogida con unas calidades arquitectónicas e interesantes. En el año, el 28 de marzo de 2022, el presidente de la Xunta inauguró esas instalaciones que se suman a las que ya habían, porque así hay plazas bastantes para los que siguen encontrando en Oseira un lugar muy apetecible para estar, para recalar, para acogerse. 8 euros, 42 plazas en este nuevo albergue, plazas de dormitorios compartidas, tiene un montón de cosas que eso. Y yo quiero destacar ahora también la Oseira Jacobea a un monje que era alemán, que pasó por aquí, que fue monje, a lo mejor tenía más vocación de otra cosa que de monje, porque los monjes suelen tener vocación de quedarse quietos, y este era un señor algo inquieto, que se marchaba y que vino aquí, fue monje y después se marchó a Italia, y allí en una ciudad cerca de Roma, Galese, allí es donde murió, donde se enterró y donde lo veneran como un santo milagreiro. Pero en Oseira nunca se perdió su memoria, y en esos retablos que hace Gambino en lo que es el cruceiro del monasterio se representa a San Famiano como peregrino, monje peregrino, con el bordón, con las conchas, con la esclavina y con un relieve que habla de uno de sus milagros. En otras partes del monasterio vuelve a estar, es decir, que ha querido el monasterio asegurar que es una presencia que les mejora y que les dignifica y que les honra. Y en los prioratos que tenían, pues no falta también la imagen de San Famiano, cuya devoción a lo mejor se perdió, pero que en los últimos años también, con una presencia del padre Damián intensa, pues se intentó recuperar a la devoción con una imagen modernizada que pintó el hermano Luis. No quiero dejar también de mencionar de paso un peregrino curioso del siglo XVIII, de que ustedes conocerán sobre todo, que es este carmelita Giacomo Antonio Naya, que hizo un viaje muy pintoresco, sobre todo lo escribió, pero que en Oseira vino de regreso y allí estuvo unos cuantos días y nos cuenta cosas muy pintorescas de la vida de los monjes. Era el carnaval, tocando la guitarra, jugando. Es decir, que es una delicia encontrar, porque además es una fuente documental para conocer bien ese mundo de Oseira. Y nos describe lo que había, el monasterio, con las salas, las grandes construcciones de la iglesia. Bueno, no puedo dejar de hacer un guiño también rápido a esta Oseira Jacobea iconográfica de ayer y de hoy, es decir, la presencia de Santiago. La presencia de Santiago pues está en un retablo también de ese crucero, con la imagen delicadísima, finísima de Gambino, un gran escultor del barroco gallego. Está lleno de delicadeza esas manos, ese rostro, que ocupa un lugar privilegiado de ese espacio, de esa iglesia monacal, con una representación de Santiago orante ante la Virgen del Pilar, y luego nos falta una pequeña imagen pintada del apóstol Matamoros, y aquí, haciendo pandán con San Raimundo de Fitero, había un Santiago Matamoros que las malas condiciones en las que estuvo el templo lo destruyeron. Y luego hay guiños de cosas ya sin relevancia artística, pero que recuerdan que la vida jacobea de Oseira está muy presente. Y luego hemos tenido la suerte de tener a un monje artista, el hermano Luis, que se ha dedicado a hacer unas recreaciones jacobeas que, bueno, hay que tenerlas muy en consideración, aunque después la valoración artística la podamos discutir, pero como veis hasta renueva la iconografía de Santiago. Y esto es un esmalte que hizo, y luego creó una serie con motivo de un año santo, que ahora está en Santiago, no sé si está en el Seminario Menor o en algún sitio, con toda una nueva visión de Santiago y escenas de su vida. El Santiago mártir, el Santiago peregrino, el Santiago hijo del Cebedeo, con toda una historia que es como un cómic gráfico donde la vida de Santiago discurre en colores.
Y ya para terminar, y en esto sí que sería la única aportación documental inédita que yo hago, es que en Oseira morían peregrinos. Lo que quiere decir que por Oseira pasaban muchos peregrinos, porque en unos pocos años hay unas cuantas defunciones. Y no todo el que llega se muere, sino la mayor parte no se mueren, siguen adelante y viven y regresan contando cosas. Pero hubo algunos que se murieron. Y los enterraban, dicen las partidas de defunción, en el cementerio, que no era este, por supuesto, ni este que es el actual de los monjes, sino también a veces se dice que los enterraban en la iglesia porque era el lugar habitual de enterramiento, hasta que por razones higiénicas se prohibió enterrar dentro de los templos. Y así están estas partidas que recogen esta presencia de tantos que llegaban de tan lejos y que recalaban en Oseira y que aquí eran atendidos, eran cuidados y que no superaban la enfermedad. Simplemente esas partidas que yo no voy a leer, pero que en mi trabajo las transcribo y quedan ahí como una aportación novedosa, pues este flamenco, Jovel Joseph, o este Lucas Martínez de Lara, que era de Madrid en 1746, o este francés, Luis Ainé, 1750, o este Marcos Cid, que era de Ourense pero vivía en Valladolid, que murió en 1753, o este zamorano de Toro, Felipe Rubio, 1755, o esta María Josefa Bodón, una peregrina que se muere, era de Namur, de Flandes, en 1757, o esta otra que es Antonio Purreat de Lyon, Francia, 1760, José Joaquín Pellicer de Valencia, en 1762, un innominado porque dice que no supieron cómo se llamaba, únicamente que era francés, en 1763. Juan Isidoro Gallego de Lorca, Murcia, como veis, las geografías eran largas y distantes y aquí encontraban un espacio. Francisco del Campo de Navia, en Asturias, Catalina López de Cubillos del Rojo, en la provincia de Burgos, Isidro Ortega de Melgar de Ferramental, también de Burgos. Bueno, pues estos murieron aquí, y aquí es una etapa pequeña que conservamos los libros de defunción, pero habría muchos más, y eso significa que es un espacio privilegiado del Camino de Santiago. Primero porque hay monjes que te invitan a rezar, que te invitan a compartir con ellos momentos de su vida, a compartir con ellos pues, la solemne liturgia, siempre bien cuidada por los monjes. De tal modo que así como hay declaraciones de interés turístico, yo no voy a discutir que puedan tener o no tener interés, aunque a mí en ocasiones más bien me hacen huir de esos lugares donde dicen que es turístico. Sé que hay una aglomeración imposible y que no es muy atractivo ir allí a tener una experiencia buena. Y que habría que a lo mejor que declarar como bienes de interés espiritual algunos lugares del camino que quedaran bien marcados para que aquellos que quieren tener una experiencia más religiosa, más espiritual, supieran dónde acudir, dónde son acogidos, dónde pueden rezar, dónde pueden entrar una comunidad. A lo mejor ahí, decíais esta mañana que hay comunidades que se han asentado a lo largo del camino, pues sería bueno tener como un plano, un mapa, o a lo mejor hasta ya lo hay, pero que se indicara y que los propios que viven allí sepan que tienen esa misión preciosa de seguir siendo aquellos que acogen a Cristo que llega, aquellos que dejan que su espiritualidad enriquezca de paz y de esperanza a los peregrinos que en definitiva somos todos los que buscamos ese destino de Compostela. Muchas gracias.